pueden ser normales o puede estar disminuido si están en una fase de debilidad. Entonces, ahí va a haber diferentes distribuciones, ¿no? Va a haber presentación clínica con compromiso puramente ocular, que es la miastenia ocular, cuando se afectan los músculos extraoculares y el elevador del párpado. Estos son los pacientes que se presentan con visión doble, ya sea que se les afecte, por ejemplo, la capacidad para la abducción, supraducción, que se fatiguen o que se les caiga o que tengan tosis, ¿no? Entonces, esto cuando se afectan únicamente los músculos que mueven los ojos y el elevador del párpado, eso se llama miastenia ocular. Pero también puede haber pacientes que tengan miastenia generalizada, en donde además de los músculos oculares pueden tener debilidad vulvar. A esto nos referimos cuando tienen debilidad en los músculos que son inervados por los nervios que están en el bulbo. Entonces, recuerden que, por ejemplo, son el glosofaringio, o sea, que les da fuerza para el paladar, ¿no? Y para la lengua. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Pues van a tener disartria, la dificultad para articular las palabras por debilidad en la lengua, por ejemplo, o una voz nasal como de gangoso, porque no se puede elevar el paladar o dificultad para deglutir, ¿no? Y puede haber también debilidad en extremidades o en músculos respiratorios, en el diafragma, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros exploramos al paciente, vamos a tener algunas maniobras en específico que ya las pueden intuir bastante, ¿no? Por ejemplo, se le pide al paciente que mire al techo durante 1 o 2 minutos y esto para ocasionar fatiga, ¿no? Y entonces vamos a ver que si no tenía tosis, puede ser que empiece a tener tosis o que empiece o que desencadene diplopia. O sea, ustedes hacen que el paciente se fatigue viendo un punto, moviendo el ojo o permaneciendo en una mirada constantemente, y entonces empieza a desencadenar diplopia y empiezan a ver que los ojos ya no tienen todos los movimientos extraoculares que tenían en un inicio, ¿no? O lectura rápida y que se canse de leer también les puede desencadenar diplopia. Y también, por ejemplo, cuando revisamos los músculos de la masticación, pues les podemos decir que coman, ¿no? Y estar viendo cómo comen y eventualmente se pueden fatigar, que es también por historia el paciente le va a decir, empiezo a comer y estoy bien, y después de un rato o sea, se me empieza a caer la mandíbula, por ejemplo, y eso es fatiga de los músculos de la masticación. También contar en voz alta, se puede ir apagando la voz un poco de disfonía. La conversación normal puede ser débil o con voz nasal si tienen debilidad vulvar. Y también en los brazos, por ejemplo, le podemos pedir que levante los brazos durante 1 minuto y los baje, los levante y los baje durante 1 o 2 minutos. Y entonces, si tiene, lo que queremos es fatigarlo y ver esta fluctuación de estar bien y que se fatigue con la actividad física y que empiece a tener debilidad, ¿no? O subir y bajar escalones para también comprobar que está débil. Y bueno, la evaluación de la fuerza, recuerden que lo vamos a hacer por la escala de Daniels y va a ser por grupos musculares para nosotros poder identificar la distribución o un patrón que nos hable sobre enfermedad de placa neuromuscular, ¿no? Entonces, para los miembros torácicos ya saben cómo revisar esto. Para valorar el deltoides y el bíceps, el tríceps, pues se le pide al paciente que levante los brazos, se hace fuerza en esta región para valorar el deltoides, después flexión, tensión para valorar el tríceps, ¿no? Y los extensores de la muñeca, y los flexores de los dedos, y entonces se van a hacer tablas comparativas de los diferentes músculos del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Y en miembros inferiores, pues vamos a explorar el iliosoas cuando le pedimos al paciente que levante el muslo por arriba de la cadera, el cuádriceps, ¿no? Y ya más distal la parte de los gastrocnemios y el tibial anterior, ¿no? Y entonces vamos a hacer la distribución de acuerdo a pues a qué tan fuerte está.
Entonces, para evaluar el tono, recuerden que se va a palpar los músculos y se le va a pedir y se va a mover la extremidad de forma pasiva y vamos a ver la resistencia que nos da y eso es el tono muscular. Entonces, en la miastenia gravis está normal o lo pueden sentir un poco disminuido si es que está débil el paciente, ¿no? Y vean, para valorar el trofismo, lo que les decía es la cantidad de músculo, ¿no? Un músculo normal y un músculo que está disminuido, que lo podemos hacer objetivo con una cinta métrica y compararlo. Pero de forma general en la miastenia no van a encontrar pérdida de músculo. Si ven atrofia, habrá que pensar en otro tipo de modelo de enfermedad, ¿no? Ahora, en cuanto a la presentación clínica, más del 50% van a presentar miastenia ocular. Ese es el paciente clásico que les digo, que lo vean con tosis unilateral y asimétrica, que empieza más con la actividad física o con diplopia, ¿no? Pero bueno, de estos, el 50% va a tener una enfermedad generalizada posteriormente y 15% va a tener síntomas vulvares, que es lo que decíamos, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, y menos del 5% va a tener debilidad en extremidades aislada, ¿no? O sea, lo clásico es que se les afecte primero los músculos extraoculares y la tosis. Entonces, y luego vamos a tener además clínicamente la diferencia entre los pacientes que tienen anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que es lo más frecuente, y los que le siguen son los anticuerpos anti-MuSK, que eran esta parte del complejo de postmembrana que les mostré, ¿no? Entonces, vean, el patrón de la debilidad en los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina van a tener más debilidad en extremidades que en la región vulvar. Y los pacientes que tienen anticuerpos anti-MuSK van a ser clásicamente pacientes que tienen debilidad a nivel vulvar, es decir, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, para pasar alimentos, mayor que las extremidades, ¿no? Entonces, si vemos que es esta distribución, pensaremos más en MuSK, aunque es algo orientativo, ¿no? Sí puede ser que un paciente con antirreceptor de acetilcolina tenga debilidad francamente vulvar, ¿no? Los extensores del cuello son más afectados que los flexores del cuello, a diferencia del MuSK, y la tosis y debilidad de músculos oculares a menudo son visibles. Ese es el cuadro clásico. Y el MuSK son muy raros ver que tengan tosis y debilidad de los músculos oculares, ¿vale? Entonces, bueno, los hallazgos del timo, ahora lo que decíamos, los antirreceptor de acetilcolina, muchos de ellos se van a asociar con hiperplasia tímica, 65%, y 15% a timoma. Y en los anti-MuSK ahí no es tan frecuente que se asocie a problemas del timo, 10% tendrán hiperplasia tímica, ¿no? Y también lo podemos dividir por la edad en que se presenta los síntomas en el paciente. Diremos que es de inicio temprano si se presenta en personas menores de 50 años o de inicio tardío en mayores de 50 años, no contra receptor de acetilcolina. Los pacientes que tienen timoma, por supuesto que el anticuerpo más relacionado es el antirreceptor de acetilcolina y se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Y también están los otros complejos de membrana, las otras partes del complejo MuSK, en donde está el RP4 y los pacientes en donde todavía no detectamos qué anticuerpo es el que está ocasionando el problema, ¿no? Luego viene algo muy específico que se llama crisis miasténica. Una crisis miasténica nos referimos cuando hay debilidad en los músculos respiratorios que va a llevar al paciente a insuficiencia respiratoria y que va a requerir apoyo ventilatorio. Es decir, un paciente con miastenia que está nada más con debilidad por las tardes o que con ciertos esfuerzos comienza con debilidad o diplopia, eso no decimos que está en crisis miasténica, pero si afecta los músculos de la respiración y necesita apoyo ventilatorio, entonces el paciente está cayendo en una crisis y estos pacientes se tratan en el hospital. Ahora, el diagnóstico diferencial de la unión neuromuscular. ¿Alguien ha escuchado o le suena alguna otra enfermedad de placa neuromuscular?
¿Podría ser el síndrome de Eaton-Lambert? Eaton-Lambert es uno. ¿A alguien más se le ocurre otro? Guillain-Barré. ¿Guillain-Barré? No, Guillain-Barré es neuropatía, ¿vale? Eso va a ser diferente. Estamos hablando de la unión neuromuscular. ¿La esclerosis? Tampoco. ¿Qué clase de esclerosis? ¿La lateral amiotrófica? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de motoneurona. Eso es otro tema que vamos a ver si nos da tiempo de empezarla desde hoy o si no las vemos el jueves. Miren, uno es el síndrome de Eaton-Lambert, que es ya bien conocido, el botulismo, la miastenia gravis es otro, y la otra es la intoxicación por organofosforados. Entonces, no hay demasiadas patologías en la unión neuromuscular, ¿vale? Lo más clásico y la parte de inmunomediación va a ser por la parte de miastenia, ¿no? El síndrome de Eaton-Lambert, lo que vamos a tener es anticuerpos contra los canales de calcio en la terminal presináptica. Es decir, si esos anticuerpos atacan ese receptor, lo que va a ocasionar es que no se liberen las vesículas de acetilcolina a la hendidura sináptica, ¿no? Entonces sí hay anticuerpos, pero los anticuerpos van dirigidos hacia otra estructura presináptica y nos va a dar síntomas similares. Y el botulismo lo que nos va a ocasionar es una intoxicación por la ingesta de esta toxina y lo que va a hacer es que no se liberen la acetilcolina al espacio sináptico y lo que va a ocasionar es un bloqueo de la transmisión neuromuscular. Y la intoxicación por organofosforados, cuando están expuestos, por ejemplo, a pesticidas, lo que ocasiona es un bloqueo de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que está en la hendidura sináptica, y van a tener síntomas en donde las manifestaciones clínicas van a ser un exceso de acetilcolina. Y entonces, pues van a venir cialorrea, diarrea, todo lo que se les ocurra de secreciones, ¿no? Y debilidad. Entonces, aquí les puse, por ejemplo, el botulismo, es cuando tenemos el antecedente de el inicio de los síntomas, 12 a 36 horas después de la ingesta de alimentos contaminados. El patrón de parálisis va a ser descendente, empieza en la cara y las pupilas van a estar dilatadas, que eso es algo muy característico. Los reflejos van a ser normal y sensibilidad normal. Recuerden que estamos en placa neuromuscular. Ahora, la toxicidad por organofosforados es 24 a 6 horas después de la exposición. No es raro también verlos por ejemplo, en el campo, ¿no? Que todavía los pacientes que están fumigando o algo así se intoxiquen y ellos van a tener debilidad muscular proximal, debilidad en los flexores del cuello, en donde vamos a ver como que se les cae la cabeza para atrás y va a haber manifestaciones de exceso colinérgico, es decir, lo que les decía de la diarrea, de las pupilas van a estar mióticas, van a estar con mucha salivación. Y el paciente que tenga Eaton-Lambert es algo más insidioso, no es algo agudo ni por intoxicación, también es inmunomediado, pero el anticuerpo va a ser en los canales de calcio que están en la parte presináptica, ¿no? Y aquí la presentación clínica sí es debilidad de miembros pélvicos proximal, progresiva con síntomas autónomos y lo característico es que los pacientes mejoran un poco después de ejercicio breve. Entonces, de hecho, cuando están haciendo los estudios para el diagnóstico, se le pide al paciente que haga un poco de ejercicio en ese momento y mejora. Diferente a lo que ocurre en la miastenia, que es con la actividad física empeora, ¿vale? Y el cuadro de Eaton-Lambert generalmente es asociado a cáncer, no es paraneoplásico. Bueno, entonces regresamos a la miastenia, que va a ser lo más frecuente, que es una incidencia anual de 8 a 10 casos por millón y la prevalencia de 150 a 250 casos por millón. Aún así, no es tan frecuente, ¿no? A veces me da la impresión que se sobrediagnostica porque no es algo que vemos tan común en el consultorio, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en confirmar lo que nosotros ya vimos clínicamente, ¿no? Vamos a hacer nuestro sindromático de unión neuromuscular
y después vamos a hacer en el contexto del paciente el diagnóstico con algunos estudios complementarios. Ahora existe la prueba del hedrofonio, en donde realmente es histórico, ya no se utiliza porque es un medicamento que se pone intravenoso y se ponía en el consultorio y tiene muchos efectos adversos, por ejemplo, arritmias o que el paciente se pueda hipotensar en ese momento. Entonces tiene una sensibilidad del 80 al 90%, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces cuando ustedes quitan esa enzima, le permiten que la acetilcolina continúe con la transmisión del impulso nervioso y ven que el paciente entonces mejora clínicamente, aunque sea espontáneo, ¿no? Entonces, digo, de la sensibilidad 80-90%, pero ya casi no se utiliza. Y la prueba con hielo, hagan de cuenta que si les llega un paciente con tosis, se le pone el hielo sobre el párpado durante algunos minutos y, y la tosis se quita o mejora. Esto en teoría lo que pasa es que también están inhibiendo a la acetilcolinesterasa, entonces de forma transitoria, ¿no? Esto es algo como muy artesanal, pero bueno, la sensibilidad es del 80% cuando tiene tosis evidente, pero pues no se ha determinado el valor predictivo positivo, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces eso es como que, bueno, lo pueden hacer y les puede sugerir, pero claro que no es algo tan fuerte para decir que eso es miastenia, ¿no? Es más fuerte la clínica. Y los exámenes serológicos de los anticuerpos, ¿no? La mayoría contra el receptor de acetilcolina, pero también vamos a pedir contra MuSK y contra el resto del complejo. Y los estudios de neurofisiología clínica, vamos a utilizar una prueba que se llama estimulación repetitiva y electromiografía de fibra única, que ahora les voy a mostrar cómo se hacen y pues recordar que puede haber falsos positivos y pues depende mucho de la afección y de la clínica, ¿no? Nada de esto, bueno, excepto lo más sensible son la parte serológica, pero, por ejemplo, si tienen una prueba de estimulación repetitiva positiva, eso no les da el diagnóstico de miastenia si la clínica no corresponde con miastenia gravis. Entonces, ¿por qué? Porque en muchos lugares no se sabe hacer bien o la hacen pues incompleta o lo que sea. Y si la clínica no es de miastenia gravis, aunque el estudio se los entreguen que es positivo, no sirve de nada porque no apoya el diagnóstico, ¿no? Entonces recuerden que del 80 al 90% van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Principalmente son IgG1 y IgG3. El anti-MuSK va a ser en el 40 al 70% de los pacientes que son seronegativos al receptor de acetilcolina. Entonces, históricamente lo que decíamos, o sea, cuando se empezaron a describir estos anticuerpos, se pedían. Y si quedaba entre el 20% que no tenían los anticuerpos, decíamos, esto es una miastenia seronegativa. Y ya después se encontró que muchos de esos pacientes tenían anticuerpos contra MuSK. Entonces, pues ya no eran seronegativos, ahora eran miastenia con anticuerpos anti-MuSK. Y entonces el porcentaje de pacientes que en donde no se encontraban los anticuerpos cada vez se ha reducido más. Y los pacientes que decimos que son seronegativos con miastenia gravis son un porcentaje muy pequeño. Y entonces los que son negativos a los dos, pues han encontrado que también tienen anticuerpos contra LRP4 o agrina, que son los que también en el complejo postsináptico del receptor. Entonces casi ya ahorita no tenemos ningún seronegativo, pero bueno, lo más frecuente va a ser contra el receptor de acetilcolina todavía, ¿no? Y los pacientes que no detectamos ningún anticuerpo seguramente es porque todavía no tenemos identificada esta proteína postsináptica en donde ya se generó un anticuerpo, ¿no? Pero la fisiopatología es la misma. Ahora, los pacientes que tienen anticuerpo contra receptor de acetilcolina, el 98 al 100% van a tener un timoma, o sea, perdón, del 98 al 100% de los pacientes con miastenia que tengan timoma tienen anticuerpos contra receptor de acetilcolina. Decíamos que ahí es donde se forma ese anticuerpo, ¿no? Y el valor predictivo negativo es decir que tenga que no, para pensar que no tiene timoma, es del 99.7%, ¿no? O sea, timoma tiene que ser receptor de contra receptor de la acetilcolina.
Y algo importante, que es regla general, es que los títulos de los anticuerpos no se relacionan con la severidad de la enfermedad. Es decir, ustedes pueden tener 10,000 o pueden tener 5 y la gravedad de las manifestaciones clínicas no van a depender en cuanto al valor de los anticuerpos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, hasta ahorita con el COVID, que no hay como un valor de anticuerpos que digamos, este nos protege más o nos protegen menos y nos están positivos nada más, ¿no? Entonces, bueno, los exámenes confirmatorios, entonces decíamos, vean, en miastenia generalizada, los antirreceptores de acetilcolina van a estar en el 80-90% y en los pacientes que tienen miastenia ocular en el 40 al 55%. Los pacientes que tienen anti-MuSK, recuerden que no es clásico que se afecte la parte ocular y van a estar en menos del 10%, ¿no? Y, los que tienen miastenia generalizada, pues 40 al 50% de sensibilidad. Ahora, la prueba de estimulación repetitiva, vean cómo no es diagnóstico en el 100%. En miastenia generalizada va a ser del 75% y en la ocular menos del 50%. Y en la electromiografía de fibra única, que es un procedimiento más caro, pues va a tener una sensibilidad más alta en miastenia generalizada y un poco menor en miastenia ocular. Pero de cualquier forma ninguno llega al 100%. Entonces la clínica manda. Si ustedes no tienen un buen diagnóstico sindromático, no va a ser posible hacer el diagnóstico de miastenia gravis. Entonces la prueba de estimulación repetitiva es esto. Se da un estímulo repetitivo en un músculo, ¿no? Y lo que vemos es que este es el primer potencial de acción muscular y vamos viendo que van a tener un electrodecremento. Entonces, lo que vemos clínicamente que el músculo se fatiga, lo vemos objetivamente en gráficas. Y entonces vamos a ver que va a ir disminuyendo el tamaño de la curva y esto es lo que vamos a decir que es una prueba característica de miastenia gravis, ¿no? Vamos a tener algunas clasificaciones. La más frecuente que usamos es la de Osserman cuando estén haciendo su residencia. Esta es la que seguramente van a estar escuchando. Y entonces vamos a ver al paciente si tiene enfermedad localizada no progresiva, por ejemplo, los que tienen miastenia ocular nada más, y enfermedad generalizada de presentación gradual, por ejemplo, ya los que tienen alteración en las extremidades, ¿no? Y vamos a decir, tienen Osserman 1 u Osserman 2, ¿no? Si tienen enfermedad generalizada aguda fulminante con involucro vulvar grave, esto es una crisis miasténica, es decir, tienen dificultad para respirar. Entonces, cuando llegan en crisis, van a clasificarlo como Osserman 3. Y 4 es una enfermedad grave tardía, usualmente se desarrolla 2 años o más después de los síntomas, que es 1 o 2. Y ya 5 es cuando ya no tienen fuerza en estadios muy avanzados, ya con atrofia muscular, que le decía que no es lo característico que los pacientes lleguen hasta este momento, porque se les da tratamiento y mejoran, ¿no? Ahora hay algunos medicamentos que van a enmascarar o pueden empeorar la miastenia gravis. Esto ténganlo presente porque son muchos y existen tablas que pueden consultar de forma inmediata. Entonces, si ustedes tienen en el servicio social un paciente ya con el diagnóstico de miastenia y les llega por diarrea, por ejemplo, sí tienen que consultar cuáles son los medicamentos que pueden empeorar la miastenia, porque lo que pueden ocasionar es ocasionarle una crisis miasténica y que termine en el hospital. Entonces es importante que los tengan presentes, ¿no? Por ejemplo, antibióticos, los aminoglucósidos, los fluoroquinolonas, los macrólidos, son antibióticos que tratamos de no darlos en la miastenia. Ahora sí se pueden dar, pero en control supervisado, por ejemplo, dentro de un hospital. Si alguien tiene una crisis miasténica y fue desencadenada porque el paciente tuvo una infección de vías urinarias, y esto empeoró su debilidad, se hospitaliza, se ven los cultivos y vigilándolo se pueden dar algunos de estos antibióticos. Pero como paciente ambulatorio que ustedes lo ven y se lo mandan a su casa, realmente hay que hacerlo con cuidado porque pueden ocasionar crisis miasténica, ¿no? Entonces la lista es grande, por ejemplo, algunos antivirales también, agentes anestésicos, los glucocorticoides, de hecho, aunque son parte del tratamiento y se dan a dosis muy alta, también pueden empeorar la debilidad. Antipsicóticos, ¿no?
el riluzole, o sea, realmente son muchos, recuerden nada más checarlos, ¿no? Y el tratamiento va a ser la base, vamos a tener dos principales o dos clasificaciones grandes. Uno es la piridostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Recuerden esta enzima que está en la hendidura sináptica, que cuando ustedes la inhiben de forma transitoria, van a mejorar la fuerza en ese momento, ¿no? No es algo que esté tratando el origen de la enfermedad, pero que va a mejorar al paciente. Y el otro es un inmunomodulador. Entonces, el inmunomodulador lo que va a hacer es que esos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina empiecen a desaparecer o a disminuir. Y entonces, pues la clínica también se va a quitar. Bien, el tratamiento a largo plazo, lo que más utilizamos es la prednisona, ¿no? A 0.75 a 1 miligramo. Esto, el efecto que tenemos la prednisona lo vamos a ver más o menos en unas 2 a 3 semanas y van a empezar a mejorar los pacientes. Ahora, cuando queremos ahorrar el uso de prednisona o en pacientes que tengan contraindicación, utilizamos la satioprina, el micofenolato, la ciclosporina o el tacrolimus. Estos medicamentos vamos a tener efecto mucho tiempo después, más o menos tardan 6 a 8 meses en tener efecto y entonces pues no vamos a tener no vamos a tener mejoría clínica evidente de forma temprana, ¿vale? Ahora, los pacientes que sean refractarios a esta primera línea o que no se puedan dar porque les ocasionan toxicidad, entonces podemos escoger entre darles inmunoglobulina mensual o ciclofosfamida y rituximab, que también los utilizamos en estos pacientes, que ya son medicamentos intravenosos, ¿no? Ahora, la timectomía, como les decía, ya que el timo juega un importante papel, pero no en todos los pacientes, solamente en los que tengan anticuerpos contra receptor de acetilcolina. Entonces, se debe considerar en la mayoría de los pacientes adultos que tengan síntomas generalizados y el anticuerpo positivo, ¿no? Y hay que mandar al paciente en las mejores condiciones posibles. Ahora, si tienen timoma, que eso ya es un tumor, pues ahí, aunque no tengan anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, pero ya vimos que la mayoría lo va a tener, a todos hay que quitarles el timo. Y si no tienen timoma, entonces, o tienen hiperplasia tímica, pero con anticuerpos antirreceptor, sí pensamos en quitárselo, porque ahí es donde se están generando los anticuerpos. Entonces vamos a tener mejoría después de mucho tiempo, pero pueden mejorar los pacientes, ¿no? Ahora, el efecto de la timectomía la vamos a ver desde 1 año hasta 10 años después. Entonces, no es una medida en la que esperemos una mejoría pronta, ¿no? Pero es una mejoría que pueden pasar después de algunos años. Entonces, vean, bueno, se puede hacer por esternotomía o ya se puede hacer por toracoscopía también, ¿no? Entonces se quita el timo y los pacientes que tengan anticuerpos contra receptor vamos a ver mejoría. Ahora, una crisis miasténica, que es, entonces dijimos, es dificultad respiratoria y que el paciente necesita apoyo ventilatorio y se necesita seguramente intubar y está muy débil, necesitamos algo que nos actúe rápidamente. Entonces, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, los medicamentos que les dije era a largo plazo, ¿no? La prednisona van a tener efectos en 3 semanas, la satioprina en algunos meses, la timectomía en años. ¿Qué se les ocurre de que se le debería dar a un paciente que tiene crisis miasténica? ¿Podría ser plasmaféresis o inmunoglobulina? ¿Por qué se te ocurren esas dos? Para reducir la carga de anticuerpos. Exacto, o sea, es de los maniobras que dijimos que son para enfermedades inmunomediadas, como la miastenia, que es la clásica enfermedad inmunomediada, y que además actúan de forma rápida, tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis, ¿no? Entonces se ingresa a una unidad de cuidados intensivos y se inicia una terapia rápida. Plasmaféresis y inmunoglobulina está perfecto, que era lo que les decía que veíamos en la parte de farmacología. O
sea, para esto no se tienen que aprender como tal enfermedad se trata con tal medicamento, sino si ustedes conocen cómo la fisiopatología de la enfermedad, se les va a hacer fácil pensar en qué es lo que le darían si necesitan actuar rápido, ¿no? Entonces, plasmaféresis y inmunoglobulina, los dos son efectivos y se puede empezar si el paciente está intubado, ya con dosis de glucocorticoides, que es el tratamiento a largo plazo, pero recuerden que no vamos a tener efecto hasta dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, lo están protegiendo con la inmunoglobulina plasmaféresis y van guardando el efecto para que cuando lo extuben ya tengan el efecto de los esteroides, ¿no? Y se puede considerar azatioprina, micofenolato y los demás como terapia coadyuvante con los esteroides. Y listo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Doctora, por ejemplo, en cierto caso de que se requiera utilizar alguno de los antibióticos que están como contraindicados, ¿se puede utilizar, por ejemplo, en conjunto con piridostigmina o alguno de esos tratamientos para evitar alguna crisis? Sí, de hecho, haz de cuenta, la piridostigmina, esa la dejas de base. Todos los pacientes van a tener piridostigmina porque les va a dar una mejoría de la fuerza de forma transitoria. Por ejemplo, los podemos dar cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Y entonces eso les va a ayudar junto con su tratamiento inmunomodulador. O sea, van a tener piridostigmina más prednisona. Pero si tú quieres dar uno de esos antibióticos, no le vas a ayudar subiéndole la dosis de piridostigmina. O sea, seguramente va a caer en crisis miasténica. O sea, tienes que buscar una opción de los antibióticos que no estén contraindicados en miastenia, porque no va a ser la diferencia que le subas la dosis de piridostigmina. Gracias. No, ¿de qué? Doctora, la verdad yo me confundí un poco. Eh, no a todos se les va a quitar el timo. No, no a todos, solamente, o sea, se tiene que considerar cuando tienes un paciente con antirreceptor de acetilcolina, ¿no? Más o menos acuérdense que están en el 80 al 90% de los pacientes. Entonces, en esos pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor, bueno, más bien a todos los pacientes con miastenia les van a pedir una tomografía de tórax, ¿no? Y van a ver cómo está el timo. Si está con un timoma, que eso es un tumor, no lo duden, a todo mundo se les quita el timo. Si es un paciente que está crecido el timo, que es hiperplasia tímica, pero no es un tumor y tiene anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, se quita el timo, ¿no? Y a veces hasta lo que se hace es como un raspado, porque ya sabemos de ahí vienen los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, se considera, por ejemplo, en un paciente que ya estás viendo que te cuesta trabajo, por ejemplo, controlarle los síntomas, lo tienes con dosis alta de tratamiento inmunomodulador y además tiene anticuerpos antirreceptor acetilcolina, entonces lo consideras quitárselo porque es una oportunidad para que el paciente mejore, o sea, para quitarle los anticuerpos de fondo, ¿no? Entonces, como tarda mucho en hacer efecto clínicamente, pues se considera quitar el timo aunque no tenga tumor, ¿no? Y los pacientes mejoran. Ahora, más bien, ¿en qué pacientes no lo consideraríamos nunca quitarles el timo? Es en los pacientes que tengan miastenia por anticuerpos anti-MuSK, por ejemplo. Porque los pacientes con anticuerpos anti-MuSK, esos anticuerpos no están relacionados con el timo. ¿Me explico? Sí, doctora. Entonces es más bien eso, que si tú es una opción de tratamiento, no es que a todo mundo le tengamos que mandar a timectomía, pero sí es una opción de tratamiento, sobre todo más bien para los pacientes que tengan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, y ya sea que demuestres que está un poco crecido el timo, y ahí sí es hiperplasia tímica y lo puedes quitar, o si es tumor, timoma, a todos se les quita el tumor, porque eso ya es algo maligno, pues. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ajá.
Ajá, ajá. Ajá, ajá. Para hacer el diagnóstico, mira, lo más por frecuencia, recuerden que la mayoría de los pacientes con miastenia van a tener anticuerpos contra receptor de acetilcolina. Entonces te vas a lo más frecuente y pides anticuerpos contra receptor de acetilcolina que los haces en sangre periférica, ¿sale? Entonces, esta es, por ejemplo, la sensibilidad para confirmar la miastenia gravis, ¿de acuerdo? Si es generalizada, tiene una sensibilidad del 80 al 90% y en la ocular 40 a 55, ¿no? Entonces, lo primero que haces son anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Ahora, si no te salen positivos, bueno, esto y la prueba de estimulación repetitiva, que es lo más accesible, ¿de acuerdo? La prueba de estimulación repetitiva es esta y la hacen muy frecuentemente. Entonces, si ya tienes, por ejemplo, una prueba de estimulación repetitiva positiva y los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina positivos y la clínica coincide, pues ya no dudas en el diagnóstico. Pero, ¿qué pasa si te salen los anticuerpos antirreceptor negativos? Entonces te vas con anticuerpos anti-MuSK, que ya vimos que los que son negativos al receptor de acetilcolina, la mayoría van a tener anti-MuSK, ¿no? Entonces pides anticuerpos anti-MuSK y ves la respuesta. Ahora, como es un diagnóstico clínico y sabemos que puede haber pacientes que sean negativos a estos dos receptores y que ya conocemos otros complejos postsinápticos que también pueden haber anticuerpos y que a lo mejor no tengamos disponibles el anticuerpo, si tú clínicamente es una miastenia, le das tratamiento, responde y se comporta como miastenia, aunque tengas los anticuerpos negativos, dirás es una miastenia cero negativa, porque clínicamente es una miastenia y respondió a tratamiento. Ahora, otra cosa que te puedes apoyar para hacer, si los anticuerpos son negativos, por ejemplo, es la electromiografía de fibra única o la prueba de estimulación repetitiva. La electromiografía de fibra única es más sensible, pero de igual forma no es al 100%. Por eso les digo que la clínica manda. Entonces, imagínate que te reportan, y no va a ser lo clásico, o sea, lo clásico es que te van a reportar una prueba de estimulación repetitiva positiva, ¿no? O una electromiografía de fibra única también positiva y te va a confirmar tu diagnóstico de miastenia gravis y ahí ya no tienes que hacer mayor cosa. Lo que sí es que siempre pidan los anticuerpos, ya el diagnóstico es por serología, por anticuerpos, ¿no? Eso es lo más sensible. Pero bueno, si tú haces la electromiografía de fibra única y te la reportan como negativa y tú clínicamente es miastenia, pues no les tiene que mover mucho el diagnóstico porque pueden haber falsos negativos en eso y la clínica manda, ¿no? Pero bueno, en cuanto al diagnóstico, tienen un paciente con sospecha de miastenia, pidan los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y prueba de estimulación repetitiva. Si le sale positivo el anticuerpo, eso ya es confirmatorio de miastenia. Si sale negativo, pidan el anti-MuSK. Y también si le sale positivo, eso también ya es confirmatorio. Y si ustedes tienen una clínica de miastenia y piden la estimulación repetitiva y sale positivo, también es diagnóstico de miastenia. Y la electromiografía de fibra única la hacen en pocos lugares, de verdad, porque es caro, es muy cara la aguja para hacer la electromiografía de fibra única, pero también si le sale positivo también es confirmatorio de miastenia. Entonces, la medicina actualmente se hace a través de anticuerpos. Imagínense un poco como tipo lupus, que ¿cómo hacen el diagnóstico de lupus? Bueno, pues le piden los anticuerpos antinucleares, ¿no? Pero si salen negativos, todavía pueden pedir otro tipo de anticuerpos que les van a confirmar su diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre pidan los anticuerpos y los otros estudios también son como apoyo, sobre todo si tienen miastenia cero negativa, es decir, que no hay anticuerpos identificados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó un poco más claro? Ok, ¿alguien más tiene alguna duda?
Doctora, y por ejemplo lo que nos comentaba de que la miastenia, perdón, ocular, solo, bueno, se generaliza en el 50% de los pacientes, o sea, hay otras personas que si les das tratamiento, por ejemplo, cuando solamente tienen la ocular, ya no progresan, o sea, se puede evitar a que progrese a generalizada. Exacto. O sea, sí hay personas que se quedan únicamente con miastenia ocular, pero son raras. O sea, la verdad es que la mayoría va a generalizar en algún momento, la mayoría a los 2 años de la enfermedad va a tener debilidad en otras partes del cuerpo. Pero sí existen pacientes que solamente y durante toda su vida se quedan con debilidad en los músculos extraoculares, pero no es como algo que tú puedas evitar, o sea, es la historia de la enfermedad. Tú le das el tratamiento para evitar que tenga debilidad y quitar los anticuerpos, pero el hecho de que se generalice, eso depende de la enfermedad en sí, no del tratamiento que demos nosotros. Ok, gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más con alguna duda? Bueno, vamos a ver rápidamente y solamente la parte introductoria de la clase que vamos a ver el jueves, ¿no? Vamos a ver algo que se llama esclerosis lateral amiotrófica, para que lo lean, por favor, para el jueves. Entonces, no se confundan, recuerden en los sindromáticos, revisen la clase que les dejé, es importante. Hay veces en neurología no es tan fácil leerlo y entenderlo todo, y a veces necesitamos como que eh, no lo digan de alguna otra forma para entenderlo mejor. No sé, bueno, si lo entienden del libro está perfecto, pero bueno, revisen para hacer los sindromáticos, ¿no? La parte de la esclerosis lateral amiotrófica la describió Charcot por primera vez en 1860. Estos hallazgos, como siempre, como se hacía la medicina, lo describieron por estudios post-mortem en patología. Y entonces describieron la atrofia muscular, que es lo que se conoce como la amiotrofia, es decir, hay pérdida de músculo, y la esclerosis en el tracto córtico-espinal, ¿no? La esclerosis se refiere a que hay sustitución del tejido del haz córtico-espinal por tejido glial, ¿no? Entonces se veía blanco y por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y vamos a tener que esto es una enfermedad de motoneurona. Recuerden recuerden que Charcot es el padre de la neurología y siempre lo van a estar viendo en los diferentes libros, ¿no? Entonces, los hombres tienen mayor incidencia de la enfermedad que las mujeres, solo un poco mayor, cuando se trata de ELA familiar, es casi igual la afección a hombres y mujeres. ¿Recuerdan algún personaje famoso que haya tenido ELA? Stephen Hawking. Exacto. Entonces, ese es el clásico. No lo vayan a confundir con esclerosis múltiple. Se parece, bueno, a lo mejor se parece un poco el nombre, pero no tiene absolutamente nada que ver, ¿sale? Entonces, esclerosis lateral amiotrófica, vamos a hablar que es una enfermedad crónica y degenerativa, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener dos formas. Una que es esporádica y una forma que va a ser familiar. Afortunadamente, la mayoría de los casos va a ser una forma esporádica, es decir, que no se hereda. Y la edad máxima de inicio va a ser desde los 58 años hasta los 63 años. La incidencia disminuye después de los 80 años, pero lo pueden presentar personas de 30 años también. Entonces, nos puede afectar a cualquier edad. Y la forma familiar, que es del 5 al 10% de los casos, se presenta como máximo en una edad más joven, de 47 a 52 años, y afortunadamente es muy infrecuente, ¿no? Y se han descrito hasta 13 genes en diferentes locus que se han asociado con esta ELA familiar. Lo más frecuente es la asociación AC9-ORF72, que se asocia también a ELA con demencia frontotemporal, ¿sale? Entonces, esta asociación pensaremos en el gen C9-ORF. Bueno, vamos a ver algunos factores de riesgo. Lo vamos a ver la siguiente clase. Lean el tema para que quede un poquito más claro y terminemos el día jueves, ¿sale? Doctora, ¿cree que podría preguntar algo? Sí. No sé si me vaya a regañar, pero bueno.
o sea, cuando vimos la clase de sindromáticos, ya ve que dividimos en neurona motora superior y neurona motora inferior. Ajá. Entonces, por ejemplo, la miastenia gravis y ahorita la esclerosis lateral amiotrófica, ¿los dos entrarían en neurona motora inferior? No, fíjense que, o sea, el miastenia gravis, sí, lo que nos van a dar cuando hay debilidad son algunos datos de neurona motora inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, no va a haber reflejos patológicos, va a haber debilidad, los reflejos pueden estar disminuidos, ¿no? Eh, pero, eh, pero no va a haber atrofia, por ejemplo, o sea, va a ser como parcialmente van a tener datos de neurona motora inferior. Pero neurona motora, cuando hablamos de esclerosis lateral amiotrófica, vamos a ver el día jueves que se va a afectar tanto la neurona motora superior, que es el haz córtico-espinal, como la neurona motora inferior, que son las células que están en el asta anterior de la médula espinal. Y en esta enfermedad, lo característico va a ser que tengan un síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior en el mismo paciente, en la misma distribución. Y cuando tienen esto, entonces esto lo clasifican como síndrome de motoneurona o enfermedad de neurona motora superior más inferior. Y esto es lo característico de esclerosis lateral amiotrófica. Ok, gracias. Entonces, esto si quieren lo vemos el jueves, pero justamente vean, o sea, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más a fondo, la degeneración de la neurona motora superior, que es la esclerosis que fue descrita por Charcot, y la amiotrofia, que es la atrofia y la pérdida muscular, que es por degeneración de la neurona motora inferior. Entonces, cuando se juntan los dos, el fenotipo de la enfermedad es esclerosis lateral amiotrófica. No tiene nada que ver con la unión neuromuscular que vimos en miastenia. En miastenia recuerden que es la fluctuación, esta parte de los anticuerpos, y sí vamos a tener algunos datos de neurona motora inferior, pero solamente cuando hay debilidad, ¿no? Pero bueno, miren, revisamos esto el día jueves. Sí, traten de leer el tema, es un tema cortito, pero para que entiendan algunos de los conceptos, ¿sale? Para que empiecen a localizar mejor dónde puede estar el problema de cada enfermedad, ¿vale? Gracias, Bueno, doctora. no, a ustedes, chicos. Pues entonces nos vemos el jueves a las 7, ¿vale? Que tengan buena semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctora, igualmente.